Asamblea Nacional. Lo que pasa es que la Asamblea Nacional se le ha perdido la Constitución. Está de hacer una colecta, organicemos una colecta para entregar una Constitución, porque no entiende cómo es la vaina. Pero ¿sabe qué también pasa? El problema es que cuando usted llama la atención sobre algo y dice, a ver, ¿por qué no hacen esto? Es que no pueden hacerlo porque todos han cometido más atrás, más temprano, más cercano, han violado la Constitución. Han violado la Constitución. Por ejemplo, el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. Póngale el numeral 1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. Solo cuando los ingresos fiscales sean insuficientes. Pero esto no debió haber constado en la Constitución, porque esta ha sido la alcahuetería. O sea, no tengo recursos, me endeudo. Y como me endeudo, entonces sigo endeudándome en una espiral del carajo donde cada ecuatoriano está debiendo como $5,000 por cada cabeza. Entonces es terrible. Esto es made in Montecristi. Y luego, algo se compone con el 3, cuando dice, con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Eso es importantísimo. Pero en cambio, esto que es del carajo, esta norma del numeral 3 del artículo 690, choca con el 1. Porque yo estoy con el 3. Usted si se endeuda, voy a poner un ejemplo de las personas. Si usted se endeuda, ha de ser, por ejemplo, bienvenida a la deuda, Jairo, si usted se endeudó para tener un departamento. Si usted se endeudó para montar su oficina donde necesita comprar algún instrumental, computadoras, alguna cosa, dependiendo del trabajo que usted haga. Pero no que se endeude por las santas alvejas. Entonces ahí ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho con la deuda? La deuda contraída ha sido obscena, porque se ha endeudado pero por lo que sea. Por eso es que lo adoran a China, al país que más nos ha hecho pedazos, ha hecho con los contratos que ha firmado. ¿Por qué? Porque China ha sido el país que tiene los billetes, pero un país que nos saca tajada de tener los billetes, porque nos impone los contratistas. Y si yo te presto para que hagas tal proyecto, pero tiene que hacerlo mi empresa, y nunca sabremos si el precio es el mejor para el Ecuador. Y además nos imponen tecnología y nos imponen contratos que a la hora de ser ejecutados perjudican el interés nacional. Lo mismo nos hizo Brasil. 2 países que nos han visto la cara en los últimos años. Entonces, claro, el endeudamiento está abierto. Y seguimos con ¿hasta cuándo, padre Almeida? ¿Hasta cuándo el endeudamiento? Yo justifico un endeudamiento, voy a ponerle un ejemplo. Haciendo un cálculo financiero, porque tampoco es así a ojo de buen cubero. Por ejemplo, ¿cuánto gastamos en importación de combustibles? ¿Cuánto gastamos? ¿Por qué no incrementamos la capacidad de refinación para ahorrarnos todo lo que nos cobran por la importación de combustibles y tener nuestro propio sistema de refinación que nos dé autosustentabilidad y autosostenibilidad? Entonces yo justifico 100% un endeudamiento, pero no de crédito de proveedores, sino un endeudamiento que diga, me endeudo para continuar el tema de la refinería y no tener que importar combustibles. Pero no con crédito de proveedores, porque si hacemos con China nos va a meter la contratista que haga la refinería y vamos a terminar peor que antes. Entonces, se justifica el endeudamiento para cosas claves del desarrollo nacional, pero no me endeudo y nunca sabré. Por ejemplo, en el Ecuador, no ha habido una auditoría de la deuda, pero una auditoría profunda. Hay 2 cosas que son secretas en el Ecuador. Pueden haber más, pero hay 2 que son ultra secretas. El contenido de los acuerdos con el Fondo Monetario que en determinados momentos se han filtrado. Y otro, ¿a dónde va la deuda externa? Porque si nosotros tuviéramos un estudio que diga, nos hemos endeudado y este dinero fue a parar acá, acá y acá, el pueblo ecuatoriano se diera cuenta que ese dinero no ha servido necesariamente para el desarrollo.
Sí se ha hecho obras de infraestructura, yo no las puedo negar, pero no del monto que justifique el tamaño de la deuda. No sé si me hago entender. El tamaño de la deuda es tan grande que deberíamos tener. Voy a poner un ejemplo. Si una refinería faltaba gastar 11.000 millones y debemos como, qué sé yo, 70.000 millones, estaba justificado endeudarnos en una refinería. Pero no endeudarnos por las santas alberjas que nosotros fue plata de bolsillo, buena parte de la deuda, plata de bolsillo. Y el que me diga que no dejen de ser fanáticos. Dejen de ser fanáticos. Por ejemplo, me van a decir, de una vez me anticipo, ahí están las carreteras. ¿Y ustedes creen que las carreteras van a 65.000 millones? No, pero no vale eso. Entonces, bienvenida a las carreteras, bienvenida a las escuelas del milenio, bienvenida a una cantidad de cosas. Pero eso no vale el total de la deuda. Entonces, claro, estiras los pies más allá de las sábanas. Entonces tienes que entender, las crisis, cuando vino las crisis del petróleo nos cogió en curva. 2008 vino la crisis de la caída de los precios del petróleo por la manipulación internacional de los precios. Sobre eso, si quiere, volvemos a hablar cuando usted lo quiera. ¿Qué hizo el Ecuador en el 2009? Preventas, vender por anticipado el petróleo. Entonces, no, así no se maneja el país. Ajustarnos los cinturones hasta donde nos dé el estómago, pero no más allá de eso. No más allá de eso. Porque terminamos pagando factura. Estas cosas que yo las digo en homenaje a la verdad y al conocimiento. Y admito cualquier pregunta que me hagan, la que ustedes quieran. Esto hace que yo sacrifique pretensiones personales. ¿Por qué? Porque si yo fuera un calculador, como muchos son, va y paseo, su pregunta ya lo hubiera terminado hace 15 minutos. Le hubiera contestado 2 o 3 cosas, hubiera terminado haciéndole abajo el Fondo Monetario y chao, soy revolucionario. Pero hay que decir las cosas como son. Y hay que hacer notar las cosas como se dan. Entonces el endeudamiento que usted me señalaba es terrible. Es terrible porque nos lleva a endeudarse. No es malo, siempre que sirva para el desarrollo nacional, pero en obras de infraestructura, en especial aquellas que tienen retorno casi inmediato de la inversión. Entonces sí, ahí sí me endeudo. Voy a ponerle un ejemplo. Hago carreteras, pero les meto un peaje. Les meto un peaje para tener, incluso para poder hacer mantenimiento. O sea, el país se lo puede romper de 1000 maneras y también con proteccionismo y también con paternalismo. No sacamos nada. Invertimos mucho en educación, no, que ya tenemos, no se queda la tecnología, pero el contenido de la educación en cero. Lo mismo, la misma educación. No hemos logrado cambiar el chip en la educación. Tenemos al menos las universidades en los últimos 20 años, quién sabe más, le quedan debiendo largo al Ecuador. Son universidades desconectadas de la realidad. La segunda reforma universitaria que se implementó en la década de 1970-1980, esa reforma universitaria se quedó corta y volvieron al redil. Volvieron nuevamente. Y hoy no son nadie. La Universidad Ecuatoriana no es nadie. Desconectada del pueblo, desconectada de todo.